Hola, mi nombre es Carla Castro y estudio en la Universidad Regional Autónoma de los Andes. Curso el segundo semestre de odontología y en esta ocasión vamos a hablar sobre una práctica de laboratorio. Primero vamos a hablar sobre los eritrocitos, los leucocitos y los trombocitos. Los eritrocitos, su principal función es respiratoria. Transportan el oxígeno de los órganos respiratorios a los tejidos y el CO2 en sentido contrario. Los leucocitos son las células móviles del sistema de defensa, es decir, los glóbulos blancos. Y los trombocitos circulan en estado inactivo y se activan cuando en un tejido próximo se produce una herida. En ese momento estos se empiezan a romper en fragmentos o plaquetas, que son las que intervienen para que la sangre se coagule y cicatrice la herida que fue producida. Y también vamos a hablar sobre los fagocitos. Los fagocitos es el proceso que se produce en organismos superiores, a través del cual unas células especializadas, estas son los fagocitos, como los neutrófilos o los macrófagos. Estos absorben patógenos externos o células y tejidos muertos rodeándolos en su membrana plasmática. Vamos a mencionar las tres fases de los lisosomas. Estas son las fagolisosomas, autofagolisosomas y los cuerpos multivesiculares. También podemos mencionar distintos enfoques de luz, permiten profundizar y diferenciar otras estructuras. Esto se produce con cada aumento de luz. También vamos a aprender sobre los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos derivan de la célula madre, de la célula ósea, y llevan a las células el oxígeno. Y los glóbulos blancos son los encargados de defender al organismo. Estos se producen a partir de la célula madre o la médula ósea. También vamos a mencionar las plaquetas o trombocitos. Estos son células que intervienen o previenen la hemorragia con la formación de coágulos. Estos se producen en la médula ósea a partir de una célula llamada megacariocito. Este proviene de la célula madre. Por otro lado, también podemos mencionar el significado y la función de los linfocitos T y B. La función y el significado es que estas células son las encargadas de la defensa específica del sistema inmune. Estos presentan receptores en su membrana, el TCR en los linfocitos T y los anticuerpos en los linfocitos B. Estos permiten reconocer una enorme variedad de patógenos o agentes que no permite el cuerpo. Los tipos de anticuerpos. Existen 5 tipos de anticuerpos: los IgM, los IgG, los IgA, los IgD y los IgE. Los IgM son los primeros que se producen. Estos no tienen regiones bisagra, es decir, no se producen bien. Estos aparecen como antenas en los linfocitos B. También tenemos los linfocitos G. Estos se generan después de los linfocitos IgM. Estos están presentes en la saliva, el moco y la leche. Y también están en la mucosa, pues la pieza secretora evita que sean degradados. También nombramos a los linfocitos IgD. Estos sustituyen a los linfocitos de IgM y tienen más afinidad que estos. Además, aparecen como antenas en los linfocitos B. Y por último, los linfocitos IgE. Estos son de alta afinidad y median en los procesos alérgicos, y también su función es de eliminar parásitos, en particular los gusanos. Un antígeno es una sustancia que se introduce en el organismo y que el sistema inmunológico interpreta como una amenaza. Estos antígenos pueden ser los virus y las bacterias. Por otro lado, los anticuerpos son proteínas cuya función consiste en detectar cualquier elemento extraño que quiera o pueda entrar en nuestro cuerpo. Cuando los organismos o anticuerpos se unen a estas proteínas extrañas, actúan como marcador, es decir, facilitan
que estos sean reconocidos y eliminados por las células del sistema inmune. Vamos a hablar sobre cómo preparar una placa de frotis sanguíneo. Primero hay que mezclar con cuidado, sin agitar, la muestra de sangre contenida en el túbulo antes de preparar el frotis. La sangre mal mezclada puede dar lugar a una distribución anormal de las células. Como segundo paso tenemos colocar una pequeña gota de sangre de 1 a 2 milímetros de diámetro sobre el extremo de un portaobjetos limpio. El frotis no debe ser demasiado grueso. Usar una pequeña cantidad de sangre para que en el extremo del frotis se forme un borde parecido a la punta de una pluma ligeramente rodeado en el extremo más fino, es decir, la cola. Una gota muy grande forma un extendido muy largo o muy grueso. Como tercer punto, utilizar un segundo portaobjeto para distribuir la gota de sangre y extenderla sobre la superficie. Hay que también mantener el segundo portaobjeto en un ángulo de 30 a 45 grados sobre la gota de sangre y mueve un poco hacia atrás hasta tocar la gota de sangre, dejando que la sangre se extienda a todo el ancho del portaobjeto. A continuación de todo esto, hay que empujar con rapidez y suavemente hacia adelante, hasta el extremo opuesto a crear el frotis, extendiendo la gotita en forma constante y uniforme para así formar una película fina de sangre, y esta que esté bien distribuida, sin agujeros ni surcos. Como penúltimo paso, inmediatamente después de la preparación del frotis de sangre, movemos el portaobjetos con la mano hacia un lado y otro lado durante varios segundos para secar rápidamente el frotis al aire. Y como último paso, etiqueta el portaobjetos con un lápiz de grafito en lugar de lapicero o pluma. En primer lugar, podemos mencionar que la sangre se extrae de una vena localizada en la parte interior del codo o el dorso de la mano. El colorante que se utiliza para la tinción de células sanguíneas son los colorantes de tipo Romanowski, que se compone de eosina. La eosina es un colorante ácido, y de tiacinas, que son colorantes básicos. Las tiacinas constituyen el azul de metileno y aquellos derivados obtenidos mediante desmetilación oxidativa. También podemos mencionar los materiales que regularmente se utilizan en un laboratorio de histología, que son la campana de gases, las balanzas, una de ellas de precisión, los microtomos y las placas calefactoras, criostato, estufas, centro de inclusión de parafina, microscopios ópticos. Uno de estos debe tener una cámara digital incorporada. Y también podemos mencionar los microscopios estereoscópicos. Uno de ellos tiene que tener una cámara digital incorporada y tubos de dibujo. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.